Repito, hay dos grupos específicos. Hay uno que lo hace, hay uno que no estudia la Biblia como debería por un tema de ignorancia. Hay otros que no lo hacen por un tema de pereza y porque finalmente también han tenido éxito ministerial sin tener la Biblia. Y eso es grave, ¿no? Eso es grave, ver predicadores exitosos sin tener Biblia. Porque se supone que la audiencia a la que tú le estás predicando, lo que necesitan es escuchar Biblia. Pero curiosamente y peligrosamente, hoy por hoy se puede tener éxito dentro de las filas del cristianismo, por lo menos dentro de las pentecostales, sin usted ser una persona familiarizada con la Biblia, lo cual es preocupante, ¿no? Y es escandaloso porque se supone que no debería ser así. Hola, ¿qué tal mi gente? David Moreno nuevamente de este lado, llevando como de costumbre cada semana una reflexión de carácter marginal, pero no por eso menos espiritual. Agradecer de antemano a las personas que han estado escuchando mi contenido y se han estado suscribiendo al canal. Personas marginales, evidentemente, y aún así espirituales. Bien, miren, la razón que hoy nos convoca a, a este espacio es nosotros analizar el fenómeno de la Biblia como libro espiritual, como libro religioso. Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia en atención a que el 27 de septiembre en nuestro país se celebra, se conmemora el mes o el día de la Biblia, en virtud de la influencia de ese libro en nuestra cultura. Nosotros aquí en República Dominicana conmemoramos ese libro de una forma muy, muy especial. La Biblia es un libro traducido a muchísima cantidad de idiomas, es un libro supremamente vendido y sin embargo la reflexión que nosotros vamos a hacer hoy apunta a la siguiente pregunta. La Biblia, a pesar de ser uno de los libros o el libro más vendido en el mundo, ¿eso significa necesariamente que es el libro más leído? El hecho de que más se venda significa de que sea el que más se lea. Eso es lo que yo quiero que nosotros hoy analicemos, además de una que otras consideraciones en la lectura de la Biblia. Pero lo primero que quiero destacar es que en nuestra apreciada República Dominicana tenemos un grave problema con el tema de la educación, con el tema de la analfabetización. Hay un alto grado de porcentaje de personas que no saben leer y que no les gusta leer. De por sí, en nuestro país hay un problema grave con el tema de la lectura comprensiva, del análisis crítico, del analizar ideas, del cuestionar cosas. Y es por el bajo nivel de educación que tenemos en nuestro país. Eso siempre ha sido así, o por lo menos en lo que vengo observando. Nuestro país tiene un problema con la educación. Ahora, um, es interesante que tenemos ese problema de fábrica, pero ahora con el tema del entretenimiento, con el tema de estas redes sociales, la lectura cada vez más se hace más difícil. Y esto es a raíz de que todos estos dispositivos que nosotros hoy disponemos, todas las redes sociales, todas las aplicaciones que hoy tenemos, apuntan a que nosotros no nos concentremos, no desarrollemos capacidades cognitivas, capacidades intelectuales para nosotros analizar y cuestionar. Y la lectura requiere mucha concentración. Y los dispositivos que están en nuestras manos hoy no aportan en ese sentido cuando el uso no es muy sano. Entonces, lo primero que deseo resaltar es la falta de educación que hay en nuestro país. Esa falta de educación, esa falta de lectura, se traduce en que cuando esas personas van a la iglesia, pues entonces pasa lo mismo.
Las personas, hay un gran número de personas que están en las iglesias y no leen sus Biblias por un tema de educación, por un tema de que muchas veces no saben leer, muchas veces son totalmente analfabetos en el sentido, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de que no saben de letra. Y desde ese punto de vista esto encierra una situación complicada, porque Dios se ha revelado por medio de un libro, y ese libro es la Biblia. Y si tú no sabes leer, tú vas a tener un problema y que tú vas a depender de la lectura que haga otra persona sobre la Biblia. Y en este caso, no, en este caso tenemos que ser considerados, pues hay muchas personas con buenas intenciones, con mucha devoción a Dios, pero que realmente tienen esa condición de que no saben, de que no son personas letradas. Qué bueno que hoy por hoy ya tenemos muchos dispositivos, muchas herramientas tecnológicas que permiten disminuir de manera significativa el nivel de analfabetización que tenemos. Y de todos modos, aún así, aún con todas las herramientas que tenemos, existe un gran número de porcentaje de personas que no leen la Biblia estando dentro de las iglesias por esa condición. Ese es un caso muy específico. Ahora, existe el otro caso en que hay personas en la que sí saben leer, en la que sí tienen preparación académica, en la que sí hicieron un cierto grado de estudio básico que le permite leer y por lo menos en alguna medida tener algún nivel de comprensión sobre lo que leen, y de todos modos no leen las escrituras. Hay un grupo que no leen por incapacidad, hay otro grupo que no leen por pereza. Hay un amplio grupo de personas que aman la Biblia, por lo menos de una forma romántica y sentimental, pero no de una forma práctica, porque no la estudian. Una amplia gama de personas que no estudian la Biblia y tendrán 70.000 razones para justificar las razones por las que ellos no estudian la Biblia, por lo menos como deberían de estudiarla. Y creo que los pastores en muchos aspectos, y por lo menos en el ámbito pentecostal, han contribuido a ese deterioro. Las personas, basta con uno ir a un culto y ver la cantidad de gente que hay en los servicios, por lo menos hablo en el ámbito estrictamente pentecostal. Basta con uno ir a un estudio bíblico y uno ir a un culto. Las personas por lo regular tienden a asistir con más asiduidad a sus cultos que a los estudios bíblicos. Hay muchos pastores que de manera insistente tratan y crean las condiciones para que las personas asistan a los estudios bíblicos. Pero hay un grupo muy amplio que no les interesa eso realmente, que lo que les interesa es que la gente vaya a sus cultos, que la gente brinque, que la gente salte, que la gente patalee, sin que tengan necesariamente un contenido. En muchos sectores de la iglesia se ha puesto más atención a la forma que al fondo. Y eso nosotros lo notamos en que no hay interés en estudiar de manera seria la palabra. No lo hay un interés. Y eso debería ser preocupante para todos aquellos que dan por sentado que su salvación, que su alma y que su vida está anclada en un libro. Eso debería de ser sumamente preocupante. Que yo diga que la Biblia es el manual de vida y conducta para mi vida, pero al final yo no lo leo. Y debo de depender de la interpretación que me dan los líderes, de la interpretación que me dan eh, cualquier persona, porque yo no quiero leer la palabra, yo no quiero leer las escrituras. Esto es un mal tan generalizado, mis hermanos, que nosotros inclusive podemos ver los canales en YouTube que tienen más propaganda. Las personas que son invitadas a los medios de comunicación no son las personas que tienen más Biblia ni los que están más preparados. Son los que mayor capacidad de entretenimiento puedan generar. Y en consecuencia puedan generar mayor visualización en sus contenidos. Es una pena como nosotros hemos caído en ese nefasto error. Pero
en esa condición estamos. De hecho, los predicadores que tienen un compromiso serio con la palabra tampoco son son bienvenidos en algunos círculos cristianos. Hoy en día nosotros hemos caído en la era del puro entretenimiento y nos interesa más la anécdota personal que tenga el predicador, que tenga el sacerdote, que lo que nos quiera decir sobre la palabra. Mientras más fogoso, mientras más emocionado, mientras más tamboras, mientras más batería, mientras más me mueva, eh, yo estoy más presente. Y eso es, y yo no digo que eso esté mal, lo que creo es que no deberíamos de hacer, deberíamos mantener ambas cosas. Si a usted le gusta el coro, si a usted le gusta la música, si a usted le gusta lo emocional, también usted debería de optar por usted mantener una, una relación muy personal con la Biblia, que es el manual de salvación que usted tiene para su vida. Esos son dos problemas fundamentales y creo que lo más sencillo. Eso es conocido para todos los cristianos. No estoy diciendo nada nuevo hasta ahora. Lo que yo estoy diciendo lo saben todos los cristianos, lo saben los pastores, lo saben los líderes. Hay un campo de ignorancia muy amplio en lo que respecta a las escrituras dentro de aquellos que profesan que la Biblia es su manual de conducta. Repito, hay dos grupos específicos. Hay uno que lo hace, hay uno que no estudia la Biblia como debería por un tema de ignorancia. Hay otros que no lo hacen por un tema de pereza y porque finalmente también han tenido éxito ministerial sin tener la Biblia. Y eso es grave, ¿no? Eso es grave, ver predicadores exitosos sin tener Biblia. Porque se supone que la audiencia a la que tú le estás predicando, lo que necesitan es escuchar Biblia. Pero curiosamente y peligrosamente, hoy por hoy se puede tener éxito dentro de las filas del cristianismo, por lo menos dentro de las pentecostales, sin usted ser una persona familiarizada con la Biblia, lo cual es preocupante, ¿no? Y es escandaloso porque se supone que no debería ser así. Pero así son las cosas y no me voy a detener a analizar los pormenores de esa situación. Ahora, entrando en un aspecto ya un poquito más serio, y aquí es donde estoy seguro que algunos van a iniciar a acribillarme, otros van a iniciar a desuscribirse del canal por las afirmaciones que a partir de ahora voy a decir con relación al estudio de la palabra. Aquellos que estudian la palabra de Dios enfrentan un problema interesante también, al igual que los que no la estudian. Y es que van a la Biblia con supuestos teológicos. Van a la Biblia con idea preconcebida sobre lo que es la Biblia. Y esa actitud precondiciona los resultados de la investigación bíblica que tú vas a tener en ese momento. Hay muchas personas que cuando vamos a la Biblia asumiendo, y respeto el que piense contrario a mí, pero uno se hace, algunos que estudian la Biblia, pero parten de la premisa de que la Biblia es perfecta, de que la Biblia es plenamente inspirada, de que la Biblia, todo lo que dice ahí es palabra de Dios, y por lo tanto, todo análisis teológico que yo vaya a hacer, lo voy a hacer en función de ese supuesto teológico que yo tengo. Por lo tanto, cuando yo esté estudiando la Biblia y encuentre un pasaje que no coordine con otro, inmediatamente voy a apelar al previo o al supuesto teológico que yo tengo e inmediatamente voy a tratar de armonizar textos bíblicos y pasajes bíblicos que no pueden ser armonizados. Eso suele pasar muchísimo. Y yo sé que esta afirmación puede que suene sumamente escandalosa. Y en este video yo no puedo dar detalles de por qué eso sucede, pero sí hay razones. Entonces, las personas que estudian la Biblia y van con un supuesto teológico, ese supuesto teológico va a colorear
lo que ellos van a ver en la palabra. Yo no digo de que usted está bien, de que usted crea que la Biblia es perfecta, que la Biblia es inspirada, que la Biblia es inerrante, inefable y demás. Pero yo creo que esos conceptos primero deben de salir de la misma Biblia y no yo ir a ellos para yo estudiarla. Primero yo debo de extraer de la Biblia esa idea de que la Biblia es toda inspirada, es toda inerrante, es toda infalible. Eso yo debo de sacarlo del texto bíblico y no llegar al texto bíblico con esa idea, porque esa idea va a colorear y va a permitir que el resultado que yo vea en la Biblia es al que yo vaya de manera ya... Es como estudiar la Biblia de una forma prejuiciada, por decirlo en un tono un más sencillo. O sea, cuando yo estudié la Biblia con la idea previa de que la Biblia es un libro perfecto, infalible, inerrante y demás, conceptos evidentemente teológicos, cuando yo estudio la Biblia de esa forma, en algún sentido yo estoy estudiando la Biblia de forma prejuiciada. Si yo le aplico eso a cualquier otro libro, la respuesta fuera la misma. Si yo voy a leer un libro, cualquier libro que yo intente leer, por ejemplo, algunos de estos comentarios que yo tengo aquí arriba, si yo soy, si yo no soy reformado, si yo no creo que la Biblia, si yo soy un teólogo liberal, y estos comentarios que tengo aquí detrás, que son comentarios fundamentalistas, aunque muy técnicos de hecho, si yo me acerco a esos comentarios con la idea de que esos comentarios son perfectos, no se equivocan, lo que ellos dicen es así, pues evidentemente yo no voy a tener ningún problema. E inclusive, aunque el autor se esté equivocando en elementos básicos, pues yo le voy a creer porque el prejuicio con el que yo me acerco a estudiarlo me condiciona los resultados de la lectura que yo le haga a ese libro. Entonces, ese es un problema y yo que he estado allí, yo sé lo que es estudiar la Biblia con ese tipo de planteamientos. Insisto, no es que tú vayas a estudiar la Biblia con, eh, que no es que esté mal que tú estudies la Biblia con esas ideas preconcebidas. Lo que yo considero que esas ideas deberían de salir de la Biblia, por lo regular. Y no yo acercarme a la Biblia ya con esas ideas, sino yo sacar esas ideas de la Biblia y posteriormente continuar con mi estudio. Pero si somos honestos, nosotros nos acercamos a la Biblia con esa actitud. Y eso responde a la idea cultural que nosotros tenemos. O sea, hay personas que no son creyentes, pero respetan en sumo la Biblia. O sea, en sentido general, para tú respetar la Biblia, para tú tener una idea de lo que es la Biblia, tú ni siquiera tienes que ser cristiano. Porque de manera cultural, nosotros asumimos que la Biblia, una es palabra de Dios, que es perfecta, que es inefable, que todo lo que está ahí es palabra de Dios, que no se equivoca y demás. Y esos conceptos ya los tenemos de factory a nivel cultural. Pero considero que al acercarnos al texto deberíamos dejar que el texto hable y no que hablen nuestros prejuicios antes que hable el texto bíblico. Entonces, considero que esto puede sonar sumamente hereje para algunos, pero creo que es el ejercicio más honesto a nivel intelectual que nosotros podemos hacer. Lo que tú quieras querer de la Biblia es válido, pero deberíamos de permitir que sea ella la que moldee todos los conceptos que nosotros obtengamos de la Biblia. Y siendo honesto, hay muchos conceptos que son más teológicos y que nacen más de una teología que de una exégesis seria del texto bíblico. Y me parece que en el libro de José Martínez, el libro de hermenéutica bíblica, él dice que el exégeta está primero que el teólogo. Y cuando yo voy a la Biblia con ideas preconcebidas sobre ellas, con conceptos teológicos, yo estoy siendo más teólogo que exégeta. El libro de hermenéutica bíblica, creo que uno de los más importantes en español, José Martínez, creo que se llama, sí, José Martínez, nos da ese consejo. Primero hay que ser exégeta y luego teólogo. O sea, tú primero haces tu exégesis y de ahí tú sacas tu teología.
pero al acercarme yo de modo con mis conceptos teológicos, porque la inerrancia, la inspiración, todos son conceptos teológicos, yo me estoy comportando más como teólogo que como exégeta. Ya por último, yo creo que este sí va a ser el tema, el punto boom más explosivo, lo que voy a afirmar ahora, y es que eh, tú no puedes estudiar la Biblia de forma... ese punto es importante, el que acabo de señalar. O sea, ven a la Biblia sin prejuicios. Pero eh, tú no puedes estudiar la Biblia creyendo que la Biblia es totalmente objetiva en su planteamiento. Y eso sí es un gran problema, eso que yo acabo de afirmar. Porque lo que estoy diciendo es que la Biblia, señores, a nosotros nos llegó con un punto de vista ya. El punto de vista, la Biblia, más allá de los conceptos de inspiración, de inerrancia y demás, la Biblia a nosotros nos llegó ya con un punto de vista previamente. Nosotros no solemos ver esto de esta forma porque todo lo reducimos a la idea de que la Biblia es palabra de Dios y lo que nos llegó a nosotros, lo que Dios quería que nosotros supiéramos, pero eso realmente no es así. Pero evidentemente yo no puedo ver eso desde el mismo texto bíblico, porque eh, lo que nos llega en el texto bíblico ya está previamente consolidado en él. Yo necesito estudiar otras herramientas históricas que me permitan a mí validar lo que está en el texto. Algunos dirán, pero tú te estás contradiciendo, porque primero tú dices que tú no te puedes acercar a la Biblia con ideas preconcebidas del texto, pero ahora tú estás diciendo que tú no te puedes quedar únicamente con el texto. Y es correcto, no hay ninguna contradicción, porque lo que yo estoy diciendo es que yo me voy a acercar al texto sin ninguna idea previa. Voy a ver lo que dice el texto, pero como el texto ya me llegó con una idea o con un punto de vista de los escritores bíblicos, yo necesito entonces analizar otras fuentes históricas que me verifiquen que lo que está aquí, que lo que me llegó aquí es otro punto de vista más con relación al tema, algún tema teológico en específico. Este punto es un poquito complejo y creo que a partir de los estudios de la próxima semana, creo que voy a explicar con más detalles qué es lo que yo estoy planteando o qué es lo que estoy diciendo ahora, que lo estoy diciendo simplemente por la superficie. Por la superficie, pero por decirlo de algún modo. Um, por ejemplo, Antonio Piñero escribió un libro que se llama Cristianismos derrotados. Y en ese libro él plantea que a lo largo, que en el cristianismo primitivo no había un punto de vista general con relación a la persona de Jesús y a cómo debería vivirse la fe de los primeros cristianos. No hay un punto de vista. Hubo muchos puntos de vista sobre si Jesús era Dios o hombre, si Dios estaba presente en la cena del Señor, qué lectura le damos al Antiguo Testamento, la Trinidad. O sea, el primer siglo, primero y segundo siglo, momento en el que se forma el cristianismo, había muchos puntos de vista con relación a, a Jesús, a su persona. Jesús es el fundador del cristianismo. Pero hubo muchos puntos de vista sobre él. ¿Cuál se impuso? ¿Cuál ganó? ¿Cuál históricamente logró prevalecer? Y es el que todos abrazamos. Bueno, eso amerita un estudio y un análisis de ver por qué ganó el cristianismo que nosotros hoy sostenemos y por qué se impuso ese cristianismo. Pero no es solamente con el Nuevo Testamento. También pasa lo mismo con el Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento también pasa lo mismo. ¿Por qué Jehová es el Dios único, supremo y soberano? ¿Eso fue siempre así? ¿O eso pasó por un proceso histórico mediante el cual ese concepto de Dios, de Jehová, como el que a nosotros nos ha llegado, logró imponerse frente a otras divinidades? Eso es algo que nosotros deberíamos de analizar. Por escandaloso que esto pueda sonar, si yo voy a hacer un ejercicio honesto del estudio de la Biblia, yo debería de considerar esos planteamientos que yo estoy haciendo.
No es una tarea sencilla, es una tarea que requiere mucho interés. Pues, más que capacidad cognitiva, es mucho interés en usted ir a los orígenes de su fe. Ir a los orígenes de su fe. La realidad, señores, que hoy por hoy, y ya con esto termino, la mayoría de las personas no defienden la Biblia, defienden la interpretación que ellos le dan a la Biblia, defienden el punto de vista que ellos tienen de la Biblia, defienden la cosmovisión que ellos tienen de la Biblia. ¿Y por qué les digo eso, señores? Porque si la Biblia fuera un libro tan sencillo, tan fácil de entender, no hubiera tantas religiones que se desprenden del mismo libro. O sea, los judíos, los cristianos, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos apelan a las escrituras para ellos afirmar que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, actualmente yo estoy leyendo un libro de Mario Sabán que se llama El judaísmo de Jesús. Y Mario Sabán ahí está defendiendo que Jesús fue netamente judío, que vivió y murió como un judío, y que los cristianos desjudaizaron a Jesús para de ese modo desprender a la iglesia, a la iglesia, al judaísmo, para de ese modo desprender al cristianismo de su madre, el judaísmo. Estoy citando a Mario Sabán. Pero los cristianos también le tienen una respuesta a Mario Sabán. Y que ellos dicen, no, Jesús está por encima de la Torá, Jesús creó una nueva ley, Jesús creó un nuevo pacto y por lo tanto nosotros, aunque reconocemos que estamos influenciados por el judaísmo, ahora somos un pueblo independiente y no solo independiente, sino que también estamos por encima de la religión judía. ¿Por qué? Porque este pacto es nuevo, es superior y este pacto es mejor que el antiguo pacto. Son dos grupos que están son dos grupos que están debatiendo sobre una misma persona, la persona de Jesús. Eso por citarle un ejemplo. ¿Y qué vamos a decir del tema del canon bíblico? O sea, ¿cuáles fueron los libros que son netamente inspirados por Dios? ¿Quién determina eso? ¿No? ¿Cuántas iglesias tienen los católicos que tienen más libros? Creo que 76, incluyendo los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Los cristianos tienen 66 en sus Biblias. Tú tienes los judíos que solamente aceptan, por ejemplo, a Tanakh. ¿Quiénes tienen la razón de todos ellos? ¿Ves? ¿Ves que hay un proceso histórico que hay que analizar? ¿Ves que no te puedes quedar solamente con la Biblia, aunque ella sea toda suficiente y aunque ella sea todo lo que tú piensas que seas? Porque como nos llegó a nosotros la Biblia, ya, ¿quién eligió que la Biblia nos llegara a nosotros como nos llegó ahora mismo? ¿Quién lo eligió? Son preguntas que debemos hacernos y que debemos nosotros analizar. Finalmente, quiero concluir diciendo que a la larga, todos nosotros defendemos nuestros puntos de vista sobre la Biblia más que la Biblia misma. En muchos casos esperamos que la Biblia diga más cosas de lo que ella supuso decir en el momento en que se escribió. De allí los debates supremamente escandalosos, feroces que tenemos con relación a la Biblia. Repito, no es tan sencillo porque de serlo todos tuviéramos un mismo punto de vista. Y la razón por la que tenemos diferentes puntos de vista sobre un libro es porque el tema, aunque lo hemos querido simplificar desde la fe, no es tan sencillo. Mis hermanos, si tú llegaste hasta aquí, gracias por tú sentarte a escuchar este tipo de contenido. Y nada, invitarte a que te suscribas al canal. Yo sé que esto es un espacio marginal, pero estamos tratando de hacer un ejercicio intelectual lo más honesto posible, sin el sesgo que en muchas ocasiones la fe religiosa nos puede generar. Así que nos vemos en una próxima entrega. Les advierto que los videos sucesivos van a ser un poquito más controversial, van a ser un poquito más serios y más heréticos, pudiera decir. Pero es parte del camino que hemos decidido llevar. Así que gracias por llegar hasta el final de este video.
dale like, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.